Entonces les decía que la prueba de Valsalva es una prueba donde vamos nosotros a colocar, a visualizar el cérvix, le pedimos a la paciente que puje, es decir, que haga presión intraabdominal y nosotros vemos el escurrimiento del líquido amniótico. Esa es la prueba de Valsalva positiva para por ruptura prematura de membranas. Cuando nosotros tenemos dilatación cervical, podemos tocar la presentación a través del tacto vaginal. Y cuando nosotros hacemos un tacto vaginal, incluso le decimos a la paciente empuje, sale el líquido y ya tenemos Valsalva positivo y hacemos nuestro diagnóstico. Podemos rechazar la cabecita porque a veces cae la cabeza justo en el orificio de las membranas y aparentemente no hay ruptura. Si yo empujo la cabecita, sube y empieza a salir líquido, es una prueba de Tarnier y es una prueba de Tarnier positiva para ruptura prematura de membranas y esa es otra prueba. Entonces, recapitulando, primero hacemos nuestro interrogatorio a través de la tribuna libre de la paciente, nos indica que ha perdido líquido, que siente que la pancita disminuyó de tamaño, que salió mucho líquido, que tenía un olor característico, y entonces empezamos a hacer nuestras pruebas, que empuje la paciente, prueba de Valsalva, empujamos la presentación, prueba de Tarnier, colocamos el espejo, vemos la salida del líquido amniótico para la especuloscopía, la prueba de nitracina y hasta allá todas nuestras pruebas van indicándonos que puede ser una probable ruptura prematura de membranas. Este estudio se llama cristalografía. La verdad es de que es muy fácil hacerlo. Muchos de ustedes que ya fueron a clínicas probablemente ya lo vieron. Y aquí esta secreción que vamos a tomar del fondo de saco, aparte de hacer la prueba de nitracina, podemos extenderlo a través de un hisopo o de una lámina, a través de un portaobjetos y un cubreobjetos y hacemos un frotis. Esto lo dejamos secar y lo llevamos al microscopio y vean en la imagen cómo se ven unas imágenes en el lecho, ¿sí? Estas imágenes son características de la ruptura prematura de membranas. A veces hacemos la confusión en nuestro diagnóstico, sobre todo en aquellos pacientes que utilizaron o que utilizamos nosotros lubricaína para su revisión. Por eso les hacía énfasis en que cuando hagamos o tengamos la sospecha de este diagnóstico, pues no utilizamos ningún otro elemento. Pero vean qué bonita foto se puede ver allá en el microscopio y nosotros podemos ver las imágenes en el lecho. Y vamos a ver en esta prueba de cristalografía, hay una prueba que nosotros que podemos colocar ese portaobjetos y abajo podemos poner un mechero, fuego, pues, ¿no? Un mechero, un encendedor, un cerillo que nos permita pasarlo abajo del portaobjetos y vemos cómo esa solución se va portando a un color blanquecino. Y eso es por la presencia de sodio de líquido amniótico. Entonces, esa prueba de la flama o llaneta podemos complementar nuestro diagnóstico. Ahora vamos a ver, ya hicimos el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Entonces, nosotros vamos a ver ahora qué es lo que sigue. En algunos países, sobre todo de primer mundo, el manejo de la ruptura prematura de membranas incluso lo pueden hacer ambulatorio. En algunos libros o artículos ustedes lo van a encontrar así, como un manejo ambulatorio. Dan la revisión, citan posteriormente a la paciente con monitoreo de temperatura, etcétera. Pero en nuestro medio, incluso en la guía de práctica clínica lo dice, toda paciente que tenga datos confirmatorios de ruptura prematura de membranas es un criterio de ingreso para la paciente a una hospitalización. Entonces, si nosotros estamos con este diagnóstico, todas las pacientes les tenemos que ingresar. ¿Por qué? Por el riesgo que tienen a hacer una infección las pacientes, ¿no? Entonces, el estado nutricional, las características que tienen nuestros pacientes, bueno, no es lo mismo pacientes en diferentes niveles hospitalarios, ¿no? A lo mejor en nuestro medio podemos decir que es un poquito más el riesgo para infecciones que en el Ángeles o en el Español, por ejemplo, ¿no? Digo, generalizando.
Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos a nuestra paciente y lo primero que vamos a hacer nosotros es ver qué edad gestacional, obviamente ya confirmado el diagnóstico de ruptura de membranas, pero primero tenemos que ver cuál es la edad gestacional de ese embarazo. ¿Cómo vamos a hacer la edad gestacional? Pues ustedes ya saben, ¿no? Clínicamente ustedes ponen fecha de última regla, hacen su fórmula y hacen la edad gestacional. Ven la altura uterina, la correlacionan, ya saben cómo estamos, 20 semanas en la cicatriz umbilical y todas las referencias anatómicas que decíamos. Entonces ustedes tienen una idea de lo que corresponde a la edad gestacional. Decíamos que para calcular la edad gestacional, nosotros podríamos tomar los primeros ultrasonidos de la paciente siempre y cuando tuvieran su control prenatal. Entonces pedimos los ultrasonidos del primer trimestre y empezamos a hacer a traspolar estas fechas que nos dan en estos primeros ultrasonidos para poder llevar a correlacionar la edad actual. Entonces, va a depender de la edad gestacional, pero también de cómo se encuentre ese bebé adentro del útero, ¿no? Entonces, decíamos, toda la paciente tiene que entrar a un protocolo. Entonces, yo hago mi diagnóstico y tenemos que entrar a ese protocolo. ¿Qué complicaciones puede tener el producto? Entonces nosotros decíamos que esta ruptura prematura de membranas, sobre todo cuando se asocia a embarazos pretérminos, vamos a tener alteración en la morbilidad de nuestros pacientes y aumenta también la mortalidad, obviamente, en el caso de embarazos pretérminos. Entonces se puede asociar a varias patologías y vean cómo varía dependiendo de la edad gestacional. Entonces nosotros vamos viendo que una de las principales patologías que pueden presentar estos recién nacidos, pues es un síndrome de dificultad respiratoria que nos pueda hacer que estos productos tengan que quedarse en hospitalización hasta asegurar el completo bienestar de estos. Y se asocia pues a otro tipo de patologías, pero la principal que nosotros podemos encontrar es justamente el síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cómo se pueden complicar estas pacientes? Bueno, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Uno, decíamos, del estado nutricional de la paciente, de la presencia de algunas infecciones que estén coadyuvando al embarazo, no, perdón, que estén asociadas al embarazo, por ejemplo, infecciones de vías urinarias, infecciones dentales, infecciones en el oído, infecciones que pudieran poner en riesgo a nuestra paciente. Sabemos que el embarazo es un estado donde se altera también este sistema inmune, ¿no? Por toda la alteración en la celularidad que existe. Entonces, pues bueno, vamos a ver que se puede complicar de diferentes maneras. Y la complicación que podemos llegar a esperar de una manera pues mala en el pronóstico para la madre y para el producto, pues es la corioamnionitis, que es la infección justamente de estas dos membranas. Y puede haber una corioamnionitis con salida franca, es decir, asociada a la ruptura de membranas, pero puede haber una corioamnionitis con membranas íntegras. Entonces, esta corioamnionitis, que quiere decir que la paciente tiene datos de infección, puede tener irritabilidad uterina, dolor, alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal del producto, etcétera, y tener las membranas íntegras porque hay un proceso en el cual estas sustancias pueden hacer un proceso infeccioso de las membranas sin haber tenido una disolución de continuidad. O la alteración con metritis, etcétera. Pero bueno, la más frecuente, entonces decíamos, de las complicaciones sería la corioamnionitis. Entonces decíamos que el tratamiento, ¿cómo va a ser? Pues el tratamiento va a depender del tiempo de evolución, de cómo se encuentra la cantidad de líquido amniótico del embarazo, de la edad del producto, del bienestar fetal. Todos estos criterios los vamos a tener que evaluar para que nosotros vayamos dándole el tratamiento definitivo. Entonces, la paciente debe de estar ingresada, decíamos, pero además la debemos de tener una estricta monitorización a la paciente. Vamos a estar checando la temperatura de la paciente, entonces una de nuestras indicaciones va a ser temperatura horaria y registrarle una curva térmica a la paciente. Vamos a registrar su presión arterial, la frecuencia cardíaca materna igual de manera horaria para darnos cuenta
la presencia de taquicardia inicial de la paciente, obviamente la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Para ver cómo se encuentra el producto, los movimientos del producto y vamos a ver cómo se encuentran las características del líquido amniótico, es decir, cómo es su color, es transparente, que se asociaría a lo mejor con un embarazo pretérmino, tiene la presencia de grumos, es de color verde, amarillento, y con eso nosotros indirectamente vamos a inferir cómo se encuentra nuestro producto. ¿Qué olor tiene? ¿Huele mal? ¿Tiene un color característico? ¿Qué cantidad de líquido tiene? ¿No? No es lo mismo que llegue una paciente y que diga, oiga, es que me salió muchísimo líquido y la revisamos y ya no tiene salida de líquido. Puede ser una que se haya terminado de salir el líquido amniótico y aunque la producción es constante de líquido amniótico, pero en este momento no haya todavía para estar exponiéndose, ¿no? Otra, que la ruptura haya sido incompleta, es decir, nada más el corium o el amnios, o que haya sido alta y que eso no esté permitiendo la salida de líquido. Entonces, tenemos que ver las características del líquido y tenemos que ver la presencia de actividad uterina. Entonces, vamos a suponer que sea un embarazo pretérmino, vamos a ponerle un embarazo de 30 semanas con salida de líquido amniótico, hacemos un ultrasonido y vemos que hay cantidad de líquido amniótico normal, y sin trabajo de parto, porque estamos valorando también la actividad uterina, sin trabajo de parto, sin modificaciones cervicales, podemos aguantar un poquito más el embarazo para darle la oportunidad al producto de hacer la aplicación de inductores de madurez pulmonar y que el producto tenga la oportunidad de tener mejores resultados. Entonces, depende también de la presencia de actividad uterina, es decir, de trabajo de parto. En estas pacientes, o por obvias razones, tenemos que hacer la recomendación de reposo. Entonces, nosotros vamos a ver que si es una paciente que se encuentra acostadita, ¿no? Pues incluso por gravedad, pues no va a perder tanto líquido, que si es una paciente que se para, anda caminando, etcétera, pues la pérdida va a ser mucho más fácil en estas pacientes. Entonces, vamos a indicar que haya un reposo de la paciente. Y algo muy importante es que ustedes pudieran poner en sus indicaciones que el uso o la realización de tactos vaginales va a quedar solamente para cuando sea indicado, ¿no? Médicamente. Es decir, no podemos estar haciendo tactos vaginales. ¿Se acuerdan que en el partograma venía cada hora, ¿no? Cuando hay un trabajo de parto activo. En estas pacientes pueden tener hasta días sin trabajo de parto y no vamos a estar haciendo tacto vaginal cada hora, porque entonces nosotros estamos haciendo un riesgo a la paciente de tener algún proceso infeccioso. Entonces no vamos a hacer tactos vaginales repetidos. Hasta que nosotros veamos que nuestra paciente ya tiene un trabajo de parto bien establecido, nosotros podemos ahora sí hacer las valoraciones. Vamos a ver que tenemos que estar vigilando los datos clínicos que nos pudieran hacer sospechar de un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estas pacientes? Pues estar monitorizando lo que decíamos arriba, ¿no? La frecuencia cardíaca materna, fetal, la temperatura, los movimientos fetales, cómo se encuentra la actividad uterina, si es que la existe, cómo está el producto. Entonces, tendremos que estar haciendo tanto ultrasonido como trazos tococardiográficos, es decir, hacer un perfil biofísico para que nosotros podamos ver que se encuentre en buenas condiciones nuestro producto. Algo muy importante que les quiero aclarar, el ultrasonido no nos hace diagnóstico de ruptura prematura de membranas, ¿no? Entonces, si yo mando a una paciente que estoy sospechando de ruptura de membranas y la mando ultrasonido, no es para confirmar el diagnóstico. ¿Qué nos va a decir el ultrasonido? ¿Qué cantidad de líquido amniótico hay? Entonces, a través de la medición del líquido amniótico por las diferentes técnicas que hay, 4 cuadrantes de Phelan o una de Chamberlain, etcétera, nosotros podemos ver si está disminuido el líquido,
si está normal o incluso si ya no tiene líquido, ¿no? Si es un anhidramnios. Y decíamos que esto es un criterio también para que nosotros podamos ver cuál va a ser nuestro manejo. Entonces, si vemos que hay un embarazo donde no hay nada de líquido, pues es un producto que está en riesgo, ¿no? Por la compresión del cordón umbilical y puede alterar la perfusión para el producto y pueda caer en sufrimiento fetal o incluso en la muerte del producto. Entonces vamos a estar nosotros evaluando constantemente tanto a la madre como al producto. Y en algunos casos, sobre todo en la presentación pélvica de estos pacientes, de estos productos, nosotros tenemos que ver el riesgo que pudiera existir de prolapso de cordón. ¿Sí se acuerdan que hablábamos del prolapso de cordón y que decíamos que es la salida del líquido amniótico, del cordón umbilical y que pudiera anteceder al producto? Entonces, sobre todo en presentaciones pélvicas donde están los piecitos en el cervix y que existe más espacio, ¿no? que las partes fetales, puede salirse por allá el cordón y pues también convertirse en una urgencia obstétrica. En estos pacientes tenemos que considerar la administración de inductores de madurez pulmonar. Estos inductores de madurez los podemos administrar desde la semana 24 hasta las 34, casi 35 semanas de gestación. Después, la verdad, ya no tiene tanto caso, puesto que el factor surfactante pues ya existe, ¿no? Entonces, vamos a utilizar dos esquemas. El más utilizado es con betametasona. La dosis es de 12 miligramos en 24 horas, intramuscular, y lo vamos, dosis 12 miligramos hoy y 48 horas vamos a colocar 12 miligramos. Y podemos utilizar también la dexametasona. ¿Cuál es el más utilizado y el más recomendado? Pues es el tratamiento de betametasona. En aquellas pacientes que ya tienen trabajo de parto y que nosotros todavía no consideramos adecuado el nacimiento, porque sea un embarazo pretérmino, porque nosotros consideramos continuar un poquito más el embarazo, podamos tener la administración de tocólisis, ¿no? Entonces, con esto, el miometrio se va relajando y nos va a permitir continuar un poquito más el embarazo. Obviamente que no debe de haber proceso infeccioso, ¿no? Si hay un proceso infeccioso, hay que terminar el embarazo. Si hay un riesgo de pérdida del bienestar fetal, igual hay que suspender el embarazo. O si ya es un trabajo de parto bien ya instalado, pues también tendríamos que suspender el embarazo. Entonces nosotros vamos a ver esto, ojalá que le pudieran tomar una captura de pantalla para que lo puedan tener y lo puedan analizar, porque dependiendo de los riesgos, de los factores de riesgos, de los que se encuentran, etcétera, nosotros vamos a ver qué manejo le podemos dar a nuestras pacientes. Entonces, vamos a ver que cuando hay una ruptura prematura de membranas, de manera espontánea, no es que nosotros lo hayamos hecho, es decir, una amniorexia, sino de manera espontánea, fíjense, hasta el 85% de estas mujeres, en las siguientes 24 horas, ella va a desencadenar solito el trabajo de parto. Entonces, nosotros vamos a ver que si es un embarazo a término, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, ¿no? Esperar. O si queremos hacer la inductoconducción, porque acuérdense que en este caso no tiene actividad uterina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la administración primero de prostaglandinas para mejorar las condiciones cervicales y posteriormente la administración de oxitocina. En estas pacientes, factores de riesgo que podríamos decir, pues son más de 6 tactos realizados, más de 6 horas de evolución, y eso nos permite empezar a pensar en el uso de antibióticos. ¿Cuáles? Pues la elección sería en nuestro medio ampicilina, 1 gramo cada 6 horas, y posteriormente podemos continuar con el esquema de ampicilina, es decir, completarlo, o con amoxicilina. En aquellos pacientes con ruptura prematura entre las semanas 24 y las 34 semanas de gestación, es decir, son productos chiquitos que decíamos, que tenemos que asegurar
pues darle las mejores condiciones a estos productos y utilizar los esteroides, ¿no? Para la madre y para favorecer al producto. Entonces decíamos que va a ser el uso de betametasona o de dexametasona. Y en algunos momentos se repetían las dosis, ¿no? Dejábamos pasar una semana y se volvió a hacer el esquema. Ahora ya no es necesario y solamente con un esquema de betametasona nosotros podemos aumentar el riesgo de que este producto pueda llevar una madurez pulmonar. Entonces vamos a ver el uso de antibiótico y en algunos casos el sulfato de magnesio como relajante del miometrio. En pacientes menores de 24 semanas de gestación, pues la mortalidad es bastante alta, ¿no? Y tendríamos que ver en estos pacientes cuál es el pronóstico dependiendo del medio en el que nosotros nos podamos encontrar. Y vamos a ver entonces que este manejo, entonces decíamos que depende de varias cosas, ¿no? De la edad gestacional, de las condiciones maternas o de la cantidad de líquido que tuviera el embarazo. No sé si haya alguna pregunta hasta acá de este tema. Entonces, a ver, Jared. ¿Sí estás, Jared? Ok. Jared, ¿podrías decirme entonces cómo, si yo tengo un embarazo, fíjense, todos, pero bueno, el que va a contestar ahorita es Jared, pero todos pónganse a pensar, tengo un embarazo de 35 semanas de gestación que llega al consultorio porque sacó mucho líquido y le hago el tacto vaginal, tiene 5 centímetros de dilatación y efectivamente tiene una hora que empezó a salir mucho líquido. ¿Cuál sería tu diagnóstico, Jared? ¿Me escucha, doctora? Sí, sí te escucho. Pues creo que ruptura no sería. Considero que tal vez podría ya estar en el trabajo de parto, porque tiene 35 semanas, ¿no? 35 semanas, ajá. Sí, pues creo que, ajá, labor ya de parto. A ver, Naomi, ¿tú qué opinas? Yo diría que sí es ruptura prematura, pero a término. Porque pues hubo ruptura de la membrana y como nos comentó que pues también podría ser cuando es a término, yo opino que sí. Y pues como a las 24 horas puede empezar, o dentro de las 24 horas, quizás empezó ya pronto el trabajo de... A ver, Esther, ¿qué dices? Yo digo que sí es una ruptura prematura de membranas, pero es pretérmino porque tiene 35 semanas. Si fuera término sería arriba de las 37. Eso. ¿Dana? Ah, sí. Sí, justo iba a decir lo mismo, doctora, que sí es una ruptura prematura de membranas y justo es pretérmino. Bueno, entonces fíjense, en que es un embarazo pretérmino, creo que a todos ya nos quedó claro, ¿no? Es un embarazo pretérmino de 35 semanas de gestación, pero tiene 5 centímetros de dilatación y el dolor empezó hace una hora. La salida de líquido empezó en ese momento de la exploración. Recuerden que la ruptura de membranas es sin trabajo de parto, sin modificaciones cervicales. Entonces, hagan de cuenta que la paciente, por ejemplo, puede estar en su casa sin dolor, sin que se le ponga durita la panza, sin nada, y de repente incluso las pacientes oyen, ¿no? Se oye y dicen, es que sentí como oí algo internamente que se rompió y me empezó a salir líquido. Pero hago el tacto vaginal y no deben de tener modificaciones cervicales. ¿Sí me explico? No deben de tener modificaciones cervicales, no deben de tener actividad uterina, porque si tienen ya modificaciones cervicales, puede ser una ruptura de membranas precoz, si es antes de los 3 centímetros de dilatación, una ruptura de membranas, es decir, sin ser prematura, precoz, sino ruptura de membranas cuando es más en un trabajo de parto activo, como en este caso, ¿no? Más de 3 centímetros de dilatación y hasta 9, o una ruptura tardía de membranas,
cuando ya la paciente tiene dilatación y borramiento completo y yo voy a hacer la ruptura de membranas con una amniorexis, un amniotomo, o la paciente tiene ruptura, pero ya tiene un segundo periodo de trabajo de parto. Entonces, sí queda claro que la ruptura prematura de membranas tiene que ser sin trabajo de parto, sin modificaciones cervicales. Y ahora sí, como en este caso, es una ruptura de membranas de un embarazo pretérmino. ¿Sí? ¿Queda? Y Sí, doctora. sí, doctora. ¿Puedes Ok. repetir, doc, lo de los centímetros de dilatación y así? Ok. O sea, ¿es precoz antes de los 3 centímetros? Antes de los 3 centímetros. Ruptura prematura de membranas sin trabajo de parto. Ruptura prematura de membranas sin trabajo de parto. Ruptura precoz de membranas hasta los 3 centímetros. Ruptura de membranas es en un trabajo de parto activo. Y ruptura tardía de membranas es ya en el segundo periodo de trabajo de parto. Entonces, vamos a ver, Miranda. Sí, dígame, doc. A ver, Miranda, vamos a suponer que yo tengo una paciente que tiene un embarazo de 42 semanas de gestación sin actividad uterina y con salida franca de líquido amniótico. Salida franca. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Es una embarazada postérmino que tiene ruptura de membranas, ¿no? Sin trabajo de parto. Entonces, ¿cómo se llama? A ver, Junuen. Junuen. Sería el embarazo postérmino con ruptura prematura de membrana. Excelente. ¿Sí estás de acuerdo, Naomi? Sí. Ok, entonces eso sería una ruptura prematura de membranas porque no tiene trabajo de parto, pero de un embarazo postérmino. Sí, creo que ya más o menos va quedando, ¿no? Y ahora vamos a suponer, a ver, Vanessa. Sí, Vamos a suponer, Vanessa, que tú tienes un embarazo de 18 semanas de gestación, que la paciente tiene actividad uterina, tiene 2 centímetros de dilatación y tiene salida franca de líquido amniótico. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Pues es ruptura prematura de membranas, embarazo previable. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Daniela. A ver, Miranda, pues. ¿No es un aborto diferido o diferenciado? No me acuerdo bien. Ahí vas, más o menos. A ver, Andrea. ¿Podría ser un aborto inevitable? Excelente, muy bien, Andrea. Es un aborto inevitable. Fíjense, acuérdense, suspensión del embarazo, menos de 20 semanas de gestación, aborto. Y en este caso, por ruptura de membranas, ya no lo vamos a poder parar, ¿no? Ni por dilatación y por la salida franca del líquido amniótico. Entonces estamos hasta ante un aborto inevitable. Muy bien, chicos. Pues nos vemos, el lunes no hay clases, ¿verdad? No, doctora. Doctora. Tenía Ok. una duda, doctora. Disculpe. ¿Qué pasó, Naomi? Una duda. Cuando nosotros tenemos entonces ya el diagnóstico de una paciente que ya le hicimos como todo lo necesario y ya sabemos que tiene ruptura prematura de membranas, sí o sí tenemos que hospitalizarla, ¿verdad? Es correcto, sí. Tenemos que Ok. hospitalizarla, confirmar tu diagnóstico, empezar a protocolizar a tu paciente, es decir, cómo están sus signos vitales, pedirles estudios del laboratorio, su fórmula blanca, cómo están los leucocitos, etcétera, su curva de temperatura y empezar a ver también al bebé cuál es la edad gestacional, qué cantidad de líquido tiene, cómo está él, cómo está su perfil biofísico, para cómo está la madre, si tiene trabajo de parto o no, para que tú puedas empezar a hacer tu algoritmo de manejo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios en la próxima clase de los temas que hemos visto para que nos vayamos preparando para el examen, ¿de acuerdo? Y vamos viendo para la próxima clase incompetencia ísmico-cervical y malformaciones congénitas del útero, por favor. Sí, doctora, gracias.
Doctora, Mande. pero el examen quedó el 19, ¿no? Pero el 13, 14, 15, 16, 17, 18 dice, pues no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Bueno, le hacemos el examen de esto y la siguiente clase, pues ya le seguimos con los temas. Gracias. Ok, gracias, O sea, doctora. acuérdense que los temas es desde el primer día hasta hoy, ¿eh? ¿Sale? Sí, Para que se puedan estudiar. Ok, bueno, bye chicos. Gracias. Hasta luego, buenas Bonito. noches.